Mariano Martín, bienvenido Mariano, buenas tardes. Gracias, Antonio. Sí, con la novedad del día del plano sindical que está situada en la provincia de Santa Fe, en la zona de Rosario, porque fue detenido un dirigente sindical de los realmente importantes. Atención con este hombre, Herme Juárez, el señor de los puertos de la Argentina. Recordemos que más allá del puerto de Buenos Aires, que tiene esa visibilidad tan propia de los porteños, los puertos de la zona de Rosario son los verdaderamente estratégicos, aquellos que tienen más que ver con el ingreso de divisas para la Argentina. De ahí sale centralmente todo lo que tiene que ver con el complejo sojero en la Argentina, y por supuesto aquellos protagonistas de ese sector son realmente personajes muy, pero muy importantes. Y hablando de Herme Juárez, tenemos que decir que era el hombre clave, era la llave de alguna manera de los puertos de Rosario, porque desde hacía muchísimos años se había establecido no solo como dirigente y líder del sindicato único de Unidos Portuarios, del SUPA, en la zona de Rosario, sino porque había establecido una cooperativa bajo la cual operaba prácticamente todo lo que tenía que ver con la logística de los puertos de Rosario. Esto es la estiva, la actividad de carga de... Sí, la grúa pórtico, las cargas, manejaba absolutamente todo. Le decían vino caliente, porque vendía vino de chico y lo trasladaba en un carro y siempre llegaba tibio a las casas. Y era con el mote de vino caliente. Era una historia que data de su infancia en Villa Corpiño. Sí, 14, 15 años. Es muy joven, empieza en el puerto. Sí, sí, tiene décadas y décadas y ha visto pasar, imagínate, Gallego, una cantidad de gobiernos y una cantidad de administraciones portuarias nacionales y provinciales. Y obviamente a partir de esta detención se generó como una suerte de furor por las fotografías que vinculan a Herme Juárez con la política, cuando hay que decir algo. Esto atraviesa a la mayor parte de los dirigentes sindicales que han tenido y tienen problemas con la justicia. Sistemáticamente han tenido vínculos con todos los gobiernos, pero no es menos cierto que en la última etapa se había convertido, te digo, en uno de los dirigentes favoritos de la administración de Mauricio Macri, en particular del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con el que había compartido una amplísima cantidad de actos, y quien tenía una especial consideración con Herme Juárez. ¿Y por qué te digo esto? Apenas asume Mauricio Macri, Antonio, se había planteado un conflicto que era recurrente en el sector por las tarifas, que Herme Juárez, no para los trabajadores de la zona portuaria, sino para la prestación de servicios de su cooperativa, había logrado dolarizar. Es decir, ponerle un valor dólar que tenía su lógica, porque obviamente el comercio en la zona del puerto está ligado al precio internacional de la soja, y desde esa perspectiva, así como en algún momento lo había logrado, ¿te acordás? Omar el Caballo Suárez. Sí, señor. Hoy encarcelado en prisión preventiva por una causa... Hoy tiene domiciliaria. En prisión domiciliaria, sí. Exactamente, en una causa relacionada con el entorpecimiento de las vías navegables. Casi te diría, incluso, Gallego, hay una historia en paralelo de Omar el Caballo Suárez y de Herme Juárez. Eran muy enemigos. No exenta de confrontación, no, por supuesto. En silencio no se bancaban. Bueno, vos fijate la condición de empresario que atraviesa a los dos. Herme Juárez como líder de esta cooperativa inmensa que tenía aviones, helicópteros, lanchas, barcos, toda una flota de vehículos, todo esto que también fue objeto de allanamientos en el día de hoy. ¿Esa es la casa del señor? La casita. Esa es uno de los domicilios... Parece un hotel directamente. ...pertenecientes a Herme Juárez, que fue allanado, y decía esta historia paralela con el Caballo Suárez, que hacía lo propio con algunas empresas navieras, por ejemplo con Maruba. Eran, te diría, un espejo uno del otro, uno en el sector estrictamente marítimo, el otro en el sector portuario. Hoy ambos caídos en desgracia. Herme Juárez a instancias de una investigación que lleva adelante un juez, y que tuvo asistencia de la Policía Federal y de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, y que culminó con esta detención y, te insisto, una treintena de allanamientos sobre todo tipo de propiedades y bienes relacionados con esta cooperativa, que de nuevo, como para englobar este concepto, había empezado de muy mala manera con el gobierno de Mauricio Macri y que rápidamente se encauzó. Algunos dicen con cierta malicia que una vez que Herme Juárez
fue excluido de la causa que terminó llevando a la cárcel a Omar el Caballo Suárez. De repente, y casi por arte de magia, apareció una negociación muy concesiva de parte de Vino Caliente, bajando los precios de las tarifas dolarizadas que había implementado en el puerto. Preste mucha atención a este nombre, Iván Juárez, que es el hermano de él. El hermano de él, muchos sostienen que se encontró una fortuna en la casa del hermano. Decían que era el cajero de él, que era quien iba por detrás. Recuerden también que los puertos, los barcos internacionales, cuando no se completa la carga, la amarra se paga en dólares. Y estamos hablando de miles y miles de dólares. Miles. Sí, la verdad que es una actividad multimillonaria. Y hay algo en lo que coinciden mucho, Gallego, los protagonistas del sector y los que están ligados a la actividad sojera y portuaria de la zona de Rosario. Había logrado una alta eficiencia empresaria, sí, esta cooperativa. Era una cooperativa que tenía la maquinaria y los más altos estándares internacionales para el transporte, la estiba y la distribución de los granos. Y además, no solo el envío de los granos y del aceite al extranjero, sino también la importación de los insumos que requiere el agro para esta actividad. Todo este desarrollo estaba prácticamente y de manera casi monopólica en manos de Hermes Juárez, también conocido como Vino Caliente, y obviamente ahora su caída en desgracia a instancia de esta causa judicial abre, por supuesto, una serie de, entre comillas, oportunidades para otros protagonistas de la actividad. Muchas gracias, caballero.